Gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña en nuestra entrevista central del día de hoy el diputado Alexis Jiménez, diputado por el Partido Revolucionario Moderno, pero además presidente de la Comisión Permanente de la Juventud. Yo quisiera comenzar por ahí, sé que tenemos muchos temas, incluyendo Sí, presupuesto, sí. pero quisiera comenzar por ahí porque uno de los grandes debates que hay en la República Dominicana tiene que ver precisamente con este sector poblacional, las pocas oportunidades que tiene y cómo necesita mayores garantías. En ese sentido, ¿qué se está trabajando en la Cámara de Diputados para propiciar, por ejemplo, mejor empleo, para propiciar una mejor calidad de vida o mejores expectativas de vida para una población muy vulnerable en nuestro país? Mira, nos dicen, Elizabeth, que nosotros somos la juventud, que es el futuro. Y eso quizás es un cliché de la adultocracia para ponernos cada día que pasa que somos el futuro. Realmente la juventud es el presente. Lo que pasa es que el gobierno no ha hecho políticas claras a favor de la juventud. Es más, no ha hecho políticas claras a favor de la ciudadanía. Nosotros vemos este país como a veces el Ministerio de la Juventud está involucrado en cosas que no son per se su función. Nosotros tenemos 800,000 niños, jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero no hemos identificado dónde están esos 800,000 niños. La comisión ahora mismo se está reuniendo todos los miércoles. De acá nosotros vamos a una reunión y vamos a participar en el primer foro iberoamericano de jóvenes líderes. El primero se dio en Salamanca y este se va a dar en Guayaquil, donde solamente habemos 3 representantes por la República Dominicana, uno del Partido de Liberación Dominicana, Harlem Melo, y quien les habla, y José Ignacio Paliza. Yo le quiero decir que lo que está pasando, si nosotros no podemos agarrar y ayudar a nuestros jóvenes, mañana entonces vamos a ser víctimas, como decía Juan Pablo Duarte, de sus maquinaciones. Hoy es un día histórico para la juventud en el tema de que nuestra universidad, que a veces cuando nosotros pasamos los fragores de luchar incesantemente para pasar un bachiller, lo que venimos de clase humilde, tenemos que ir a la única universidad que nos da la acogida, que es la UAS. En 1538, por la Bulla in Apostolatus Culmine, nosotros pudimos tener la primada de América, que antes se llamaba Santo Tomás de Aquino. Hoy, ¿qué no se da a la sazón? ¿Y por qué digo que el día de hoy para mí es importante y que es una diosidencia, Franklin, Karina y Elizabeth? Porque uno de los grandes proyectos que nosotros tenemos como diputados de manera personal es la extensión de una UAS o una ciudad universitaria en Santo Domingo Este. Ustedes, si el pueblo dominicano que cruza de la provincia de Santo Domingo al Distrito Nacional, se da cuenta que hay horarios típicos. Si usted quiere cruzar y le dieron las 7 de la mañana de aquel lado, usted va a llegar acá, va a coger un tapón de más de 1 hora. De más de 1 hora. Es decir, ¿y por qué se da eso? Le voy a dar uno de los datos. Uno de los datos es que la UAS tiene una población de más de 160,000 estudiantes, pero 40,000 residen en la zona oriental. Nosotros creamos una provincia, pero no creamos el contexto y vemos provincias que tienen una extensión de la UAS y tienen solamente 3,000 y 4,000 estudiantes. Pero tenemos tanto Manuel Jiménez, el diputado Manuel Jiménez, como yo, que hemos estado luchando por esa iniciativa. Hicimos un censo. 27,000 de esos 43,000 estudiantes en la mañana es que cruzan para acá. Y los otros cruzan después en el horario de la tarde. ¿Qué significa eso? Ni siquiera hemos hecho un trabajo para nosotros ver qué podemos hacer. Tenemos Santo Domingo Este como un dormitorio, prácticamente. En la mañana cruzamos acá al Distrito Nacional, donde están todos los servicios, donde no tenemos ni siquiera un hospital general. Lo único que tenemos es un traumatológico. Ahorita cuando ustedes están hablando de los accidentes de tránsito, podíamos ver eso y sobre la ley que estaba, podíamos ver eso. Lo único que puede hacer la persona en Santo Domingo Este es partirse un brazo, romperse un pie, pero no hay un hospital general. Si quiere un hospital general, o tiene que ir a Santo Domingo Norte, o tiene que cruzar de este lado, donde hay alrededor de casi 5 o 7 hospitales generales. Bueno, en este país parece que ser joven es un gran problema. El sector empresarial que crea los empleos considera que no hay experiencia suficiente, que deberían los jóvenes trabajar de gratis algunos años en lo que aprenden. Y si llega entonces la tercera edad es peor, porque entonces nadie quiere una persona de más de 40 años. Es como quedar en el medio, que no cabe aquí ni cabe allá. Ahora, el presupuesto general de la nación que aprobaron ustedes
hace poco, que va a servir para el año que viene. ¿Qué contempla, o que se va a aprobar? Todavía en la Cámara de Diputados está ¿Qué contempla, qué propone el Estado, el gobierno dominicano como un incentivo a la juventud de la República Dominicana? Un presupuesto mucho más bajo. El Ministerio de la Juventud, que también tenemos que hacer un llamado, porque a pesar de que está trabajando en el tema del dengue, que todavía nosotros nos preguntamos qué es lo que está pasando en este país. Y por ejemplo, hoy, en el día de hoy, a las 6 de la tarde, Luis va a hacer una gran presentación que se llama Gobierno Eficiente. Gobierno Eficiente va a ser en el Hotel Hilton, en la Hotel Envase Suite Hilton, Salón Trape, Avenida Tiradentes, esquina Gustavo Mejía Ricard. ¿Y de qué va a hablar? Es de eso. Nosotros tenemos que hacer presupuestos inteligentes. Es bueno que se sepa que en este tiempo no estamos hablando de gobernabilidad, estamos hablando de gobernanza. Los países que quieren desarrollarse hablan de la calidad del gobierno, no del tiempo o lo que hace el gobierno para mantenerse. Tenemos que hacer presupuesto inteligente. Te voy a decir algo, Franklin, todavía nosotros en una franca violación estamos cobrando el 1.5 del anticipo. Óyeme, nosotros estaba conversando con un especialista de la escuela John Maxwell, acá, don Alexis Ramos Brusilov, y me mostraba unos estudios que en Santo Domingo Este, más del 80% de los empresarios van a desaparecer en los 10 años. ¿Y por qué? ¿Cómo tú le cobras a un empresario el 1.5 de lo que no se ha ganado? Y se lo cobra antes de empezar. Y yo te pregunto, ¿cómo está la situación? ¿Qué está teniendo el empresario? Pérdida. Pero eso se reduce también a que tenemos salarios bajos. Nosotros, el caso de la OISOE, por ejemplo, que tengo que llamarlo porque nos llama toda la atención, y hoy a las 5:30 de la tarde va a haber una protesta frente al Palacio Nacional, en la explanada de la OISOE. Es un caso que consterna. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la Oficina Supervisora de Obras del Estado, que su trabajo no es construir. Nosotros tenemos desde el mismo Estado una burocracia que nos lleva a la corrupción, a una mafia, como dicen algunos amigos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos alrededor de 4 instituciones que hacen lo mismo. Oficina Supervisora del Estado. Cuando nosotros, que como abogados hemos estado en el contexto del término de la construcción y hemos ayudado en el tema de inmobiliaria, nos damos cuenta que el que supervisa lo que hace es fiscalizar la obra, ver de que los elementos, esa debe ser la función. Inclusive nosotros deberíamos tener una oficina supervisora interna y externa, porque tú no puedes supervisarte a ti mismo. Y por eso nosotros nos vimos con el escándalo de más de 100 arquitectos e ingenieros que han sido estafados. David es solamente la punta del iceberg. Aquí lo que puede pasar es mucho, y lo que está pasando es mucho más grave. Entonces, nosotros tenemos que hacer presupuestos inteligentes. ¿Cómo es posible? Y por ahí está, nosotros dimos una rueda de prensa ayer al país, donde hablábamos del caso del raso Downey Muñoz. No defendiendo al raso Downey Muñoz. Nosotros lo que estamos defendiendo es la juventud. ¿Por qué? Porque ese es un joven. Y él dijo una gran verdad. Él dijo lo que 34.000 miembros de la Policía Nacional no pudieron decir. Y te voy a dar un dato mejor. De los 34.000 miembros que tenemos de la Policía Nacional, solamente 14.000 hacen labores policiales. Los otros están en casas de funcionarios, en embajadas. Entonces nosotros, ¿qué es lo que necesita el pueblo dominicano? Seguridad. ¿Qué es lo que necesitan los jóvenes dominicanos? Oportunidad. Hay un anuncio que hizo a la sazón Lula da Silva en una de sus campañas, donde él presentaba a un joven que venía de las favelas. Y ese joven lo que decía, allá en las favelas hay jóvenes más preparados que yo, hay jóvenes más inteligentes que yo. ¿Y cuál ha sido la diferencia entre mí y esos jóvenes? Que yo he tenido oportunidad. Y es lo que necesitan los jóvenes, es lo que necesita la República Dominicana. Tener políticos que verdaderamente le demos una oportunidad y que vayamos al Estado a hacer las cosas diferentes. Luce paradójico el panorama para la juventud, una juventud que abarca más del 50% de la población, pero a la vez es la parte más vulnerable conjuntamente con la mujer,
Son de esas paradojas que nos hacen cuestionarnos seriamente sobre el aspecto principal de las políticas públicas que se implementan a ese sector que, como bien afirma usted, es el presente y no el futuro de la sociedad. Entonces, si es el presente, lo estamos viviendo ahora y son la línea a seguir en una sociedad dominicana próxima y actual, ¿cuáles serían esas políticas que ustedes desde el Partido Revolucionario Moderno y usted como persona propone para que pueda establecerse un orden de prioridades en el sector juventud dominicano? Mira, Luis, vas a hablar de gobierno eficiente, pero hay un tema a la juventud. ¿Qué es lo que necesita la juventud? Y decíamos, oportunidades, preparación, pero que cuando la juventud vaya y se prepare, no venga acá, como está pasando ahora, que estamos mandando muchas personas a prepararse fuera del país, y regresan acá y no encuentran empleo, porque han hecho maestría. En el caso nuestro, estamos, por ejemplo, cursando una maestría ahora en Derecho Constitucional, pero te voy a decir, nosotros vemos, eso pudiera hacerlo todos los profesionales. Una maestría te cuesta más de 200 o 300 mil o 400 mil pesos. Eso es decir, para alguien que sale de una universidad, eso es algo paradójico, solicitarle experiencia. Pero ven acá, eso también es algo arbitrario. Nadie sale con experiencia de una universidad. Ahora, las empresas, y era un tema que nosotros tratábamos con el tema de la pasantía juvenil, que los estudiantes y los que salen de una universidad pudieran inmediatamente saliesen, conseguir una empresa que le diera cabida. Y ese proyecto de ley, paradójicamente, el mismo Partido de Liberación Dominicana se expresó, a pesar de que fue una diputada de ese partido quien lo propuso, se expresó en contra de ese proyecto. Pero nosotros creemos, no solamente en eso, en darle oportunidades a los jóvenes, no solamente en nosotros, el que quiere estudiar, abrirle la oportunidad para que estudie, sino en crear empleo decente, hacer más eficiente el gobierno. Nosotros no podemos tener 4 instituciones que hagan lo mismo. Luis decía inclusive hasta de quitar el barrilito. Y yo le voy a decir algo, o el barrilote. Aunque sea diputado, yo creo en eso. La función de los legisladores no es nosotros hacer ayudas sociales. Tenemos que hacerla y necesariamente tenemos que hacerla porque el Estado le falla a las personas. Yo, cuando me levanto, tengo que recibir entre 5 y 10 personas que van a buscar lo que el Estado no cumple. Porque cuando una persona va a un hospital, y por eso estamos reclamando el 5% para la salud, que es una ley, no es una ley ordinaria, es una ley orgánica, y que por sí una ley ordinaria no podría cambiarla. Decía, a veces es bueno escuchar al ministro de Hacienda, alguno hablando, diciendo no, que si agarramos los porcientos, tendríamos que llegar a un 123%. Eso puede ser una realidad, pero hay pilares que no pueden cambiarse. Uno de ellos es la educación, otro pilar es la salud. Y la salud, aquí quien le da una enfermedad catastrófica en República Dominicana, vende todo lo que tiene, pierde sus bienes más apreciados y al final pierde lo más importante, la salud y la vida. Señor Jiménez, yo quiero volver a mi pregunta inicial. Desde la Comisión Permanente de la Juventud de la Cámara de Diputados, ¿qué políticas específicas se han propuesto para mejorar la calidad de vida de la población joven? Mira, la función de la comisión es específicamente la de elaborar leyes. Y pasa algo atípico, que es que la juventud es un eje transversal. Está linealmente casi en todas las comisiones. Nosotros en la comisión hemos invitado al ministro, pero se da lo mismo que se da en la Cámara de Diputados. Hay algo que es el contrapeso. Lamentablemente, la República Dominicana en las elecciones pasadas dio un poder a una organización política que es la que está manejando el país prácticamente con todos los poderes, sin un contrapeso. Y cuando digo sin un contrapeso, porque muchísimas veces se dicen, los escuchamos, los aplaudimos y a veces y los aplastamos. Yo le digo esto porque inclusive a las personas que estaban reclamando la OISOE la semana pasada, se le estaba impidiendo eso. Es decir, cuando a ti no se te impide hasta hablar, eso es algo difícil. O sea, usted me está diciendo que a las personas o a los diputados o a los congresistas
que no están de acuerdo con lo que dice el partido de gobierno y sus aliados, no se les permite accionar en el Congreso de la República? Accionar es una cosa. Lo que yo estoy diciendo es que no tiene la mayoría para decidir. Ejemplo, nosotros en la comisión, y ahí tengo que llamar... ¿O no se le permite accionar? Sí, pero no tiene la mayoría para decidir. Pero eso es la democracia. Hay una mayoría calificada y una mayoría ordinaria. El PLD tiene de por sí, el partido de gobierno, una mayoría. Mira cómo pasaron la reforma constitucional. La reforma constitucional es una muestra de eso, donde nos hicimos que al final y al cabo lo malo no fue la reforma, es el momento, es que todos los políticos a veces cuando llegamos al gobierno, sin excepciones, queremos hacer de la Constitución un traje a nuestra medida y eso no debe ser. La política debe saber, y por eso veía una locución de Barack Obama donde decía que nadie estaba por encima de la ley, ni siquiera él, que era el presidente de los Estados Unidos, y debe ser eso. Aquí nosotros debemos hacer reformas, inclusive prohibir hacer la reforma constitucional en medio de procesos electorales, hacerse un traje a la medida, ver cómo un político hoy te dice una cosa y mañana te dice otra. Okay. Señor Jiménez, la campaña electoral ha comenzado anticipadamente, no se ha esperado los 3 meses que establece la ley electoral y la Junta para declarar la apertura. ¿De dónde va a sacar el dinero el señor Abinader para el aumento del sueldo de los policías? Mira, Luis lo estableció claro. Nosotros tenemos un economista de un expertise muy claro, Miguel Seara Hatton, y don Miguel Seara Hatton, a diferencia de lo que estaban diciendo que se estaba utilizando como politiquería, se lo mostró inclusive el presupuesto. Este gobierno lo que ha hecho es que incumple y cada año pasa una cosa para el otro año. Eso no debe ser. Si a ti te dieron un presupuesto, también hacer un presupuesto deficitario. Cuando tú pones que más tiene que buscar 114.000 millones de pesos en bonos, óyeme, esas son cosas que nos llaman a nosotros a ver hacia dónde vamos, a seguir endeudando a nuestras generaciones futuras. Y Luis lo decía, yo le voy a decir algo tan sencillo. Nosotros, ¿quiénes son los policías que están haciendo labor policial? Esos 14.000. Vamos a aumentarle esos 14.000. Vamos, como dice Finjus, a ver si esos 14.000, evaluarlos primero, porque lo primero debe ser en la policía, como ha vivido un tiempo prácticamente en vez de transformarse, de ir hacia atrás. De mutarse. Es decir, en vez de una evolución, una involución, entonces nosotros vamos a agarrar y vamos a ver quiénes están preparados, quiénes cumplen, quiénes tienen una hoja de servicio, y a eso vamos a premiarlo, a decirle, miren, ustedes han cumplido. Porque te voy a decir, el trabajo de un policía es un trabajo de vocación. Y ustedes han hecho una auditoría en la Cámara de Diputados, a ver cuántos policías le sirven de choferes y de guardaespaldas a los diputados. Mira, yo te puedo decir el caso nuestro particular. A nosotros mayormente nos corresponde uno del ejército. Inclusive no son policías. En el caso particular, y a mí no me gusta hablar mentiras, el jefe, yo puse un proyecto de ley. Yo vivo en un barrio, en Vivienda, Santo Domingo. Es bueno que lo sepan con orgullo. No me he mudado de mi barrio y me mantengo en mi sector. Nosotros allá enfrentamos a las pandillas. Nosotros teníamos alrededor de 20, yo puse un proyecto, una iniciativa de la nuestra, fue una ley antipandilla de la República Dominicana. Y cuando pusimos ese proyecto, ustedes ya se imaginan, muchos de los, salimos en varios reportajes, y muchos de esos pandilleros querían tener, y el policía, y inclusive recibía amenazas, y la policía me asignó a alguien, que todavía lo tengo. Pero independientemente de eso, yo ando solo muchísimas veces, porque una persona tampoco tú puedes pedirle que trabaje contigo el día entero, las 24 horas. Y en torno a eso, yo tengo uno, y tengo que decirlo claro ahora, no es el caso de una persona tener uno, es el caso que aquí hay funcionarios que tienen 50, que tienen 60 policías. Y usted, que es un gran investigador, Franklin, que siempre habla con cara a la verdad, y me gustó algo, que a diferencia de algunos comentaristas, que este programa siempre con una claridad meridiana lo ha hecho, que cuando va a tratar temas, busca a los especialistas en esos temas.
Una vez estábamos tratando un tema de política y vi cuando trajeron aquí al politólogo Pou. Pero ahora veo cuando ustedes están hablando de un tema de una demanda judicial y traen a Laura. Eso se llama enriquecer. Eso se llama hablar con fundamentos. Bueno, a propósito de lo del salario de los agentes policiales. Salario cebolla, como llaman. Dan ganas de llorar sin duda alguna Sí. y entiendo en lo particular que más que premiar es dignificar a través del trabajo. Pero vamos a otro aspecto relacionado. La reforma policial, se hablaba de esta pieza legislativa que pondría límite a 20 generales. Ya ese sería el tope con respecto a los generales, de que se redistribuirían las labores y ya esa parte del empleo privado cesaría. ¿En qué va esa situación y hasta qué punto realmente sería esto viable en un país como el nuestro? Le voy a dar una primicia. La reforma policial está ahora mismo en el Senado. Va a pasar en la próxima semana a la Cámara de Diputados. Nosotros como comisión hemos tenido la asesoría, y esto tengo que decirlo, de las Naciones Unidas y de la misma Embajada Americana, porque ellos hay un tema que les interesa mucho, que es el tema de la transparencia, y que la comisión ha valorado mucho. Inclusive nosotros viajamos a Miami-Dade, viajamos a la Policía de Colombia y vimos lo que se da allá. Mira, el hecho de votar a Errazo Darío Muñoz por expresarse, la policía no es un cuerpo militar, la policía es un cuerpo civil armado. Nuestra Constitución, el artículo 265, establece lo que es la policía. Nosotros vemos el floreteo, vemos los rangos, vemos el jefe de la policía. No, nosotros queremos hacer una reforma a la policía y en lo que nosotros nos vamos a inscribir y va a ser nuestra posición inclusive como bancada, donde no sea el jefe, sea el director de la policía, donde los rangos se los dejemos a los militares, donde los ciudadanos no se amedrenten cuando vean a un policía, sino que sepan que el policía debe ser un policía de cercanía, debe ser un policía de que cuando una persona se sienta que su vida está siendo amenazada, corra hacia él, no que le huya. Nosotros hemos visto a policías involucrados en muchas cosas que son delictivas, pero no solamente eso. Nosotros somos un país de guerra para nosotros tener tantos generales. Eso no puede ser. No, la guerra la trae el narcotráfico y los intereses internos. Entonces, ese tema, nosotros, la Policía Nacional, nosotros estamos contestes de que debe tener solamente 20 generales y que un general cuando es puesto en retiro, a menos que haya tenido una función que amerite peligro, no debe tener más de 3 o 4 policías a su servicio. Aquí, cuando un general se retira, se lleva un coronel o se lleva un capitán, se lleva prácticamente una dotación de un grupo. Entonces, eso no puede ser, eso nosotros tenemos que cambiarlo. También hay dos cosas. Nosotros, con el salario de los policías, hay un tema que allá le llamamos, Luis habla de que nosotros debemos adecuarnos. Aquí un policía no debe ganar menos de 3 salarios mínimos, menos e indexado, para que según vaya fluctuando, que es algo dignificante, como tú decías y tienes toda la razón, no es que nosotros le demos un premio, es que le demos un salario humano. Con 7,000 pesos solamente usted puede vivir o en Guachupita o en un barrancón y no puede alimentar a sus hijos. Entonces nosotros tenemos que dignificar a la policía y no solamente eso, aquí hay policía que le va muy bien. Después que tú eres coronel o vas para allá, te va muy bien. Inclusive a nosotros tenemos que hacer una inversión de la auditoría visual. Cuando yo vea que usted tiene demasiado, hay una ley que está cursando y ojalá ustedes hagan acopio, que se llama la extinción del dominio, que no ataca a la persona per se, sino a la propiedad. Oh, tú tienes una finca, para poner el caso, yo le voy a decir algo, yo soy abogado y en mi carrera, en mi ejercicio, me fue muy bien. Ahora lo he tenido que paralizar porque este tema de la diputación es un tema que conlleva, cuando uno va a cumplir, conlleva muchos sacrificios. Yo no tengo finca, pero yo veo aquí como gente que gana menos que nosotros, pueden tener fincas millonarias, villas. Entonces vamos a preguntarnos, vamos a invertir el fardo de la prueba y que ellos nos digan a nosotros cómo consiguieron eso.
Eso se llama, aquí hay generales que tienen roles. Roles presidencial. Entonces, yo veo que uno que ha pasado, y anoche estábamos en el premio... Esa cuesta casi igual que un carro. Más. Nosotros estábamos ayer en la esquina, como presidente de la Comisión de Juventud, en unos premios que da la esquina joven, y cuando estábamos allá, vimos, ahí nos encontramos con jóvenes que son meritorios y que estaban siendo reconocidos, y esa era una de las cosas que nosotros hablábamos. Qué difícil se le hace al joven conseguir oportunidades. Señor Jiménez, ya hay que finalizar. Me gustaría saber cuándo será puesto en agenda de la Cámara de Diputados el conocimiento del presupuesto y si van a llevar ese documento que fue presentado por el Partido Revolucionario Moderno para ser, si no discutido, por lo menos visto por el Congreso en su Cámara de Diputados y tal vez ser tomado en cuenta para una modificación en el presupuesto nacional. Mira, nosotros vamos a hacer nuestra parte. Es bueno que el pueblo dominicano sepa que se sacó una comisión bicameral e inclusive yo le preguntaba a uno de los representantes nuestros, al diputado José Santana, le preguntaba, hermano, tú pudiste hablar y expresarte ahí. Me dice, Alexis, yo no sé si quizás me llamen para firmar el informe. Porque aún como siendo miembro de la comisión, yo no sé si quizás me llamen para firmar el informe. Porque la discusión, eso fue algo que nosotros lo llevamos allá. Usted me acaba de confirmar lo que yo le dije. No se va a cambiar. No se va a cambiar. Sí, pero una cosa es que no se te permita hablar. Yo te lo dije al principio, que no se te permita hablar. Y otra cosa es que tú tengas la mayoría para cambiar la realidad. Una cosa es lo legal y otro lo legítimo. Pero fenomenal. Yo le tengo que decir dos cosas. Tengo que terminar. Te voy a decir esto. Nosotros, particularmente, no votamos por ningún presupuesto que no contuviera el 4% para educación. El único presupuesto que nosotros pudimos votar en estos 5 años fue, y en este año, si no contiene el tema de la salud, el 5% para la salud, tampoco vamos a votar. Yo particularmente, yo creo que los políticos nos debemos a la sociedad, más que a los partidos políticos. Y cuando a ti te toca decidir entre tu partido político, y es lo que nosotros queremos, que los diputados que lleguen estén bajo el imperio de la ley, que nosotros vayamos allá, no a representar una organización, sino primero, yo soy una persona que soy muy amigo de Luis Abinader, confío en él de que va a hacer un cambio, de que es un político joven, 3.0, un político del siglo XXI. Y estoy seguro de que de él llegar va a ser un cambio en la República Dominicana. Ahora, nuestro objetivo no es servir a un partido, es primero servir al país. Y yo creo inclusive, él decía algo, en Centroamérica, donde nosotros vamos a visitar el próximo mes a Guayaquil, a ese foro internacional. Si tú miras las asambleas, los congresos de los diversos países, son unicamerales. Solamente tienen, y nosotros, la República Dominicana, tuviera que replantearse algo así. De que nosotros tengamos un congreso unicameral. Nosotros hicimos una ley de voto preferencial y los senadores, cuando llegó allá, la cambiaron, porque nosotros le decíamos, vamos a ser democráticos, vamos a poner que usted pueda votar por un diputado de un partido y un senador de otro, para que el pueblo no esté obligado a llevar un personaje que no quiera llevar por el hecho de que tenga buenos diputados. Entonces, nosotros tenemos que cambiar. Hoy tenemos una conformación de un Congreso que tiene 31 senadores de un partido y otro, de Higüey, el cacique de Higüey, que ha podido mantenerse. Pero tenemos entonces una mayoría aplastante de más de 99, de los 190 diputados, 99 directamente del Partido de Liberación Dominicana, y solamente tenemos de Partido Revolucionario Moderno 30 y pico. Bueno. Realidad que va a cambiar. Bueno, diputado Jiménez, nos imaginamos que usted aspira a la reelección por la parte de la provincia de Santo Domingo por el PRM y deseamos suerte ya en una próxima ocasión, conversaremos un poquito más al paso. Recuerde que lo invitaron a la explanada de la policía el día de San Judas Tadeo, que soy. Y recuerde también que el problema no son los partidos políticos, porque se supone que los partidos políticos representan el sentir de la población. Es cuando se disocia. Lo que pasa es que nosotros tenemos que invertir, hacer una ley de partidos políticos donde no venga el dinero
de manos oscuras, hacer una ley de partido político donde se invierta en la formación y en la educación, donde los principios sean algo importante. Tú busca qué invierte cada partido político en formación. Antes lo hacía el PLD en los círculos de estudio, pero ya el PLD no es lo que era. Ya yo veo a PLDistas que dicen, wow, si Juan Bosch estuviera vivo. Yo creo que no se volviera a morir de una vez, porque le dieron infarto. Ahora, no quería irme, Franklin, sin Karina, Elizabeth, sin antes solidarizarme con la posición de ustedes. El artículo 49 de nuestra Carta Magna, en el catálogo de los derechos fundamentales, establece algo que es consagrado, que es el derecho de libre expresión y difusión del pensamiento. Y que ustedes siempre lo han hecho, y sé que tienen una demanda. Les deseo suerte en eso, Franklin, porque yo sé que ustedes están de cara al sol. Y como decía una poetisa, que el día 21 de enero, en conmemoración a ella, celebramos el Día Nacional de la Poesía, Salomé Oreña Enrique, memorias veneradas de otros días, soberbio monumento, donde el arte vestió su fantasía, donde el alma expresó su pensamiento. Recuerde cómo se llama ese poema. Ruinas. Ruinas. Pero así estamos. tenemos que cambiar. Muchas gracias, señor Jiménez. Vamos a la pausa y enseguida volvemos.